Muchos de nosotros conocemos los juegos clásicos de Sonic y cómo estos tuvieron relanzamientos para celulares en la década del 2010 y en 2022 a consolas con Sonic Origins. Pero, ¿cómo estos juegos fueron llevados de forma nativa y de forma tan fiel a estos dispositivos? Esto fue gracias al Retro Engine. Pero, ¿cómo y por qué fue creado este motor? Pues aquí sabrán su historia. Todo inicia a inicios de los 2000 con Christian Whitehead, o como se le conoce en internet, The Taxman. Él ya estaba interesado en los videojuegos desde que pudo jugar Sonic 2 en la Genesis cuando era un niño, pero también le despertó otro interés, el de desarrollo de videojuegos. Fue así que se aventuró a intentar crear sus propios juegos de Sonic con las herramientas a las que una persona normal en esa época tenía acceso, de Games Factory y Multimedia Fusion, pero después decidió crear su propio fangame de Sonic original que no fuera una secuela, naciendo así Retro Sonic creado con Multimedia Fusion. Sin embargo, había un problema, y es que Multimedia Fusion era un motor demasiado limitado. Estamos hablando de los años 2000 o 2001. Game Maker salió en 1999, pero se llamaba Animo y era un programa principalmente para hacer gráficos. Todavía estaba muy verde la idea de convertirlo en un motor de juego. Unity fue creado en 2005. Unreal Engine existía desde el 98, pero no fue hasta 2015 que se volvió en un motor de acceso público. Hasta ese momento solo podía ser usado por empresas que tuvieran dinero. ClickTeam Fusion no existía. De hecho, podría decirse que Multimedia Fusion es su abuelo, porque ambos fueron desarrollados por ClickTeam. Y de hecho existió un Multimedia Fusion 2 que murió y meses después crearon ClickTeam Fusion, así que vaya ironía, ¿no? Pero volviendo con Taxman, no se sabe exactamente cuándo empezó el desarrollo de Retro Sonic, pero podría decirse que fue a finales de los 2000 e inicios de 2001, pues la build más antigua que se tiene data del 11 de febrero de 2001. Sí, literalmente casi ninguno de nosotros había nacido para ese tiempo. Aunque de hecho, esta build es una segunda versión, pues además del juego viene un documento de texto en el cual se menciona que es una segunda demo, que mejoraba el gameplay, la detección de colisión y añadía a Tails como personaje jugable, y es muy pequeña. Es simplemente una adaptación libre de Dust Hill Zone, o por su nombre correcto, Sand Shower Zone, la famosa zona desértica sin usar de Sonic 2. Ni siquiera hay pantalla de título. Después del texto de Taxman presenta te mandan directo a la selección de personaje para empezar a jugar, y al cruzar la meta te agradecen por jugar la demo. De hecho, algo que me guardé es que esta build está hecha con Multimedia Fusion. ¿Y cómo lo sé? Pues los juegos hechos con este motor vienen con un archivo llamado CNCS232.dll, que es, por así decirlo, el corazón del proyecto. Si lo quitas de la carpeta donde está el ejecutable, el juego no arrancará, lo que da a entender que hubieron varias builds hechas con este motor. Tal vez haya una tercera, quién sabe, pero con eso podemos teorizar que el cambio de Multimedia Fusion a un motor original hecho desde cero se dio en 2001, porque en la parte 1 de la saga de 2002 se mostraron capturas de la nueva versión de Retro Sonic, y el 20 de marzo de 2002 sacó una versión actualizada de esa versión. Esta nueva versión de Retro Sonic estaba hecha desde cero en Visual Basic con la API de DirectX, lo que permitía a Taxman modificar hasta el punto más pequeño del motor, que en ese tiempo aún no tenía nombre. Esta nueva versión presentó varias zonas jugables, siendo estas Egg Garden Zone, Dust Hill Zone, tanto en pasado como presente, y Warehouse Zone, junto a las fases especiales que están basadas en las de Sonic CD con un poco de las de Sonic 2. Un dato curioso es que AJ Freda, mejor conocido como SSN Tails, quien conocerán por ser uno de los creadores de Sonic Blast 2, ayudó en esta demo como beta tester y con el sombreado de sprites. Aquí se muestra una mejora gigante con la versión de Multimedia Fusion. El motor está mucho más pulido, pero le faltan muchas cosas como el momentum, pero es una gran mejora. Aunque esto no convenció a Taxman, quien perdió interés en el proyecto tras reescribir el motor en C++. Cuando volvió a este, no estaba conforme con ciertos aspectos como los bugs, el código de Spaghetti y las colisiones. Así que decidió desechar todo y empezar desde cero de nuevo. Y cuando regresó, Retro Sonic había cambiado para bien. El 10 de julio de 2006, literalmente un mes y 17 días antes de que yo naciera, Taxman sacó una prueba de concepto de Retro Sonic para la Dreamcast. Porque sí,
Esta nueva versión permite una flexibilidad tan grande que daba la capacidad de portear el juego a consolas con mucha facilidad. En esta versión el jugador podía jugar en un port de Metal Hill bastante fiel. Y un año después, para la saga de 2007, sacó una demo para Windows en la que podías jugar Egg Garden Zone y el port de Metal Hill de la versión de Dreamcast. Esta versión tiene unas físicas mucho más polidas, que ahora sí tenían momentum. Además de contar con Knuckles como personaje jugable y poder hacer diferentes duplas de personajes. En estos tiempos el motor simplemente se llamaba Retrosonic, pero los fans apodaron esta versión como Retro Engine versión 1 o RSDKB1, por las siglas de Retro Software Development Kit. Retrosonic obviamente impresionó a los fans, pues era muy superior a muchos fangames de la época. Incluso un fangame llamado Sonic Nexus, desarrollado por el Team Nexus, liderado por Singerland, utilizó una nueva versión del Retro Engine, apodada la versión 2, y sacó una demo en 2008. Se sabe que Retrosonic iba a tener 12 zonas, las cuales serían Egg Garden, Dust Hill, Sparkling Zone, Hidden Palace, Crown Casino, Genocide Zone, Scramble Egg, Volcanic Tower, Sky Plaza, Cosmic Gadget, Steel Cortex y Dream Pool Zone. Todo iba bien con Retrosonic, e incluso desde 2008 habían planes para fusionarlo con otro fangame de Sonic famoso de esa época, Sonic XG, para así formar Retrosonic XG, el cual tenía como objetivo adaptar los niveles de Retrosonic al estilo de XG y añadirlos al juego. Pero todo cambiaría el 27 de julio de 2009. Ese día, Sega hizo una publicación en su blog para que los usuarios de iPhone y iPod Touch sugirieran ports a iOS de juegos de sus sistemas clásicos. La publicación decía lo siguiente: cualquier idea es bienvenida, no importa qué tan loca o rara sea, las tomaremos y pondremos en la lista para la presentación. Hay algunas restricciones, pero eso es esperable, ¿no? Primero, debe ser un juego de Sega, lo que significa que no pueden ser títulos de otros publishers, incluso si salieron en sus viejos sistemas. Lo sé, yo también quiero ver una secuela de Road Rush. Segundo, no podemos aceptar ideas de juegos originales, no buscamos adquirir nuevos títulos en esta lluvia de ideas. Y eso sería todo, vayan a su ciudad y díganos qué quieren ver. Un día después, a las 12 de la mañana, Taxman hizo el siguiente tweet, @Sega. Esto es lo que tienen que hacer para iPhones. Eso es todo. Ya saben a quién llamar. Un simple tweet con un link que posiblemente mostrará una demostración de Sonic CD corriendo en un iPhone desataría todo. Un día después, Taxman le contó a Touch Arcade, un blog y página sobre juegos móviles, acerca de su motor, el cual por primera vez se llamó Retro Engine, y sugirió que si Sega porteaba Sonic CD, debía ser con su motor. Sé que suena egocéntrico, pero los que hemos jugado los ports de Taxman sabemos que las físicas son demasiado buenas y muy fieles a los juegos originales. O sea, claro, tienen algunas diferencias, pero dentro de lo que cabe son bastante fieles a los juegos, por lo que se entiende que tuviese el ego subido. Pero en fin, aquí mostró imágenes del detrás de escena de cómo funcionaba el nuevo Retro Engine, el cual la apodaremos como versión 2.5 porque tiene unas diferencias notorias, como que el motor en ese punto era compatible con MP3, cuando la versión final usa OGG, y que el código era mucho más básico. El 28 de diciembre de 2009, el canal de Touch Arcade mostró una demo conceptual del port de Sonic CD siendo jugado en el iPod Touch de Taxman, en la cual solo el primer acto de Palm Tree Panic está presente, pero todo junto al apoyo de los fans hizo que el esfuerzo valiera la pena. Pero... ¿y Retrosonic? ¿El proyecto que lo inició todo? En marzo de 2011, Taxman anunció que Retrosonic XG se había fusionado con otro fangame de Sonic a principios de 2010, siendo este Sonic Nexus, el cual ya habíamos mencionado antes, volviéndose así en Retrosonic Nexus, aunque también se le conocía como Retrosonic Next G o simplemente Sonic Next G, el cual tenía el mismo objetivo que Retrosonic XG, pero ahora también se adaptarían los niveles de Sonic Nexus al estilo de XG. Pero a mediados de 2011, Taxman anunció en su blog que estuvo muy ocupado con un proyecto que saldrá luego ese año, y ese proyecto claramente fue el portamóviles de Sonic CD que se lanzó en diciembre de ese año, lo que provocó que no solo se cancelara Retrosonic Nexus y los fangames separados, sino que también el Retro Engine no fuera lanzado al público. Aunque el soundtrack de Retrosonic Nexus junto al de Sonic Nexus se puede escuchar en el SoundCloud de Hunter Bridge.
Sonic XG por otro lado decidió continuar, pero como Frank en solitario, y tuvo un development hell que, bueno, recientemente sacaron una nueva demo. Si este video tiene apoyo, tal vez haga un video sobre Sonic XG. Pero bueno, regresando con el Retro Engine, el port de Sonic CD se realizó con una nueva versión del motor, siendo esta la versión 3, y fue un éxito gigante, pues no solo llegó a celulares, sino que fue el único de estos ports que llegó a consolas y computadoras. Esto llevó a que Sega comisionara a Taxman otros dos ports para celulares, siendo estos Sonic 1 y Sonic 2, los cuales no hizo solo, sino que recibió ayuda de Simon Thomley, mejor conocido en la comunidad como Stealth o Headcanon. Y sí, ya sé que algunos me van a decir que Headcanon es el nombre de su empresa, pero por alguna razón, al menos en esta parte del fandom, también se le conoce a Stealth con ese nombre, lo cual es raro, más o menos. Aunque bueno, tiene sentido porque en el trailer de Sonic Mania se presentó como Headcanon. Pero bueno. Un programador que ya era conocido en la comunidad por, entre algunas cosas, crear una versión mejorada de Sonic 1 para GBA y portear los juegos clásicos a la Nintendo DS de forma nativa, además de ser el líder del Team Megamix, el equipo encargado del ROM hack Sonic Megamix. Estos ports fueron creados con la versión 4 del Retro Engine e incluyeron mejoras como un mejor control táctil, el Spin Dash, Tails y Knuckles jugables en Sonic 1, mejoras para Knuckles en Sonic 2 y soporte para widescreen. Una fase especial extra en ambos juegos, las fases especiales de Sonic 2 estaban en 3D real y no como sprites pre-renderizados, y el añadido de los escudos elementales de Sonic 3. Al igual que con Sonic CD, el éxito fue grandioso, por lo que el siguiente paso sería hacer Sonic 3 para móviles, ¿no? Pues, aunque Taxman y Stealth hicieron una prueba de concepto de cómo sería el port, al final no se hizo. No se saben las razones reales de esto, aunque hay dos teorías. La primera fue dicha por Stealth, y es el problema musical con el equipo de Michael Jackson, que ya hay videos hablando de este tema para que los vean. La otra también puede ser que Sonic 4 Episodio 2 no logró lo que se esperaba, provocando la cancelación del episodio 3. Curiosamente, Taxman una vez mencionó que le ofrecieron trabajar en un estudio llamado Sega Studio Australia para ayudar con el desarrollo del episodio 3, pero al final el proyecto se canceló y probablemente Sega ya no viera tan rentable hacer juegos más elaborados para el mercado móvil, limitándose a juegos más simples como Sonic Dash o el futuro Sonic Forces Speed Battle. Esta situación dejó al Retro Engine sin uso por mucho tiempo, aunque en un momento no especificado de 2014 y 2015, Sabrina Diduro, una de las desarrolladoras principales de Freedom Planet, se acercó a Taxman con la idea de usar el Retro Engine 4 para portar el juego a consolas. Se sabe que se realizó una pequeña prueba, pero la idea se descartó cuando se encontró una forma más sencilla de portar el juego, aunque no sé dónde escuché esto, pero supuestamente Freedom Planet 2 se iba a desarrollar con el Retro Engine, pero al final no se hizo esto y el juego fue hecho en Unity, aunque Taxman aparece acreditado como programador en los créditos. Aunque esto cambió tras la salida de Sonic Mania en 2017. Este es hasta la fecha el único juego original hecho con el Retro Engine, y se desarrolló con la versión 5, trayendo mejoras a la jugabilidad, más funciones para gráficos 2D y 3D, lo que permitió tener modelos animados en las fases especiales y una mejor flexibilidad con los niveles. Un dato curioso de Sonic Mania es que uno de los programadores y diseñadores de sonido fue Hunter Bridge, quien trabajó en el soundtrack de Sonic Nexus y Retro Sonic Nexus. Y esto sería lo último que supiera el Retro Engine en algún juego durante bastante tiempo más. A finales de 2018, Taxman se unió a un estudio de juegos llamado Evening Star como director creativo y arquitecto líder del motor, y renombró el Retro Engine como Star Engine y al Dev Kit como el Star Software Development Kit. Aunque al final se retractó de la idea y Star Engine se volvió en su propio motor para juegos 3D, con el cual se desarrolló Penny's Big Breakaway. Aunque todo eso cambió de nuevo tras el anuncio de Sonic Origins y la confirmación de que usaría los ports de Taxman, y que por fin veríamos Sonic 3 and Knuckles corriendo de forma nativa con el Retro Engine. Pero a diferencia de lo que uno pensaría, Sonic 3 and Knuckles no está hecho con la versión que Taxman mostró en 2014, sino que está hecha desde cero con una versión mejorada de la versión 5, ahora llamada Retro Engine Version 5 Ultimate,
o simplemente Retro Engine V5U. Esta versión añade compatibilidad con Retro Engine 3 y 4, lo que permitió que los ports anteriores pudieran correr de forma nativa sin mucha modificación y permitiendo añadir el drop dash en estos. Aunque sí tiene una diferencia muy grande con sus versiones anteriores, y es que no tiene un sistema de audio propio, sino que utiliza el del Hedgehog Engine 2, el cual además se encarga de los menús del juego. Por eso corren de la verga. Además de añadir más contenido a los juegos como un Boss Rush, y para Sonic Origins Plus añadió a Amy como personaje jugable en los 4 juegos, y Knuckles se volvió jugable en Sonic CD con rutas exclusivas para él. Y este sería el final hasta la fecha del Retro Engine, al menos de forma oficial, pues la comunidad se ha encargado de descompilar los Retro Engine del 3 al 5 Ultimate, permitiendo así proyectos como Sonic 1 Forever y Sonic 2 Absolute, que traen los ports de ambos juegos a computadoras, además de portear Sonic Mania a muchas consolas como por ejemplo la Nintendo Wii o PS Vita. Mientras tanto, los lanzamientos en móviles fueron borrados desde finales de 2025 y durante este 2026, probablemente para que la gente compre Sonic Origins, dejando únicamente la versión de Sonic Mania hecha por Netflix como el único juego del Retro Engine que aún se puede conseguir en celulares. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Denle like y suscríbanse para que el canal no muera en el olvido. Soy Multicolor y me despido. ¡Adiós!